Y así damos inicio a nuestro primer bloque del programa de hoy. Y en este caso para tratar un tema que realmente nos preocupa a todos los productores. Y hace muy poquito acaba de pasar un acontecimiento climático que nos conlleva a hablar de este tema, que son los seguros agropecuarios. En este caso lo que son seguros contra granizo y lo que son el seguro contra maquinarias. Para eso entrevistamos al señor Raúl Azorey, un productor de seguro con muchísimos años de experiencia en el rubro, para que nos cuente cuáles son los diferentes tipos de seguro que el productor agropecuario puede adoptar, cuáles son las zonas y según la zona el precio o el costo. También la importancia que el contratista rural tiene que tener a la hora de contratar un seguro para su maquinaria. Uno cuando entra al campo y puede ocurrir cualquier siniestro como son los incendios, no solamente nos traen un problema para nosotros, sino para el productor con su cultivo. Realmente una charla espléndida con Raúl para tocar todos esos temas. Y con lo que pasó hace poco en Robert, en Pasteur, en Alegasa, con las lluvias, con los granizos, porque hay seguros también multirriesgo que todavía la Argentina está un poco en pañales en ese tema respecto a lo que es Brasil o otros países de Sudamérica que tienen en cuenta estos tipos de seguros. Así que te invito a compartir esta entrevista con el señor Raúl Azorey. Bueno, nosotros en seguros empezamos en el año 1996 con mi esposa, con Adriana Purini, así que ya llevamos más de 20 años en el gremio, digamos, vinculados mayoritariamente al sector agropecuario, pero sin dejar de lado toda la parte empresarial de comercio y después las personas individuales, los riesgos individuales. Con una oficina en Lincoln, en la cual somos 6 personas trabajando y 2 personas en Roberts, en la oficina de Roberts. Bueno, en riesgos agrícolas, lamentablemente en el país todavía no tenemos, por una cuestión de fondos del Estado público, no tenemos la posibilidad de hacer los seguros multirriesgos como se hacen en Brasil o como se hacen en Estados Unidos. En realidad el Estado en esos países o en algunos otros países garantiza el 50% del seguro multirriesgo, que es lo que realmente haría falta para que el ciclo se pueda cumplir sin tener grandes contratiempos. Hablo del lado del punto de vista del productor agropecuario, porque las inversiones a cielo abierto son muy grandes, muy costosas, y las coberturas que nosotros tenemos o que las compañías y los reaseguros pueden absorber están limitados a lo que sería el seguro de granizo, el seguro con los adicionales de helada, viento o sequía. Pero son adicionales que se contratan de la póliza madre o que se agregan a la póliza madre, que es la póliza de granizo. Pero ya le digo, lamentablemente ojalá algún día lleguemos a que en este país podamos tener una cobertura de multirriesgo de manera tal de que cuando hay grandes catástrofes la gente pueda seguir trabajando sin grandes pérdidas. Bueno, las coberturas nosotros generalmente con los grupos que trabajamos generalmente tenemos los planes de siembra en forma anticipada, le vamos dando cobertura a medida que se va sembrando y después ajustamos. Es decir que tenemos cobertura desde el inicio. Si bien el trigo, por ejemplo, tiene cobertura plena desde el primer nudo, o el soja se puede asegurar, y maíz y girasol, las coberturas gruesas se pueden asegurar desde B1 en adelante, varían los precios de acuerdo al estadio en que se le da cobertura plena. En el caso de trigo, ya le digo, primer nudo, y en el caso de los demás cultivos, pueden empezar en B1, B3 o B5. Generalmente la gente contrata B5 en soja y maíz y B7 en girasol. Pero bueno, eso depende un poco de los costos. Nosotros podemos hacer desde B1 la cobertura. Indudablemente de B1 tiene un costo un poco más elevado. Lo que la gente generalmente contrata es cobertura B5 en maíz y soja. Es el estadio de la planta, es decir, a medida que va creciendo la planta tiene distintos estadios hasta que llega a la cobertura plena. Entonces depende de los pares de hoja que tiene. Entonces llegando por una cuestión de precio, generalmente hasta hace 15 años atrás las coberturas eran desde inicio, desde B1.
la mayoría de las compañías eran coberturas artesanales, por así llamarlo. Después, a medida de que entró la competencia y de que se generalizó la siembra y empezamos con la soja de $600 y demás, que empezaron a entrar distintos actores, empezó una competencia brutal entre las compañías o entre los brokers. Entonces, bueno, empezaron, para bajar costos, empezaron a disminuir el estadio, es decir, empezaron a cubrir cada vez con un estadio más avanzado los efectos de bajar costos. No es lo que a nosotros nos gusta, porque la verdad es que en el interior uno tiene que trabajar no por los ingresos propios, sino tratando de dar cobertura y servicio al productor. Después, los ingresos particulares de los productores de seguro vienen en el interior de acuerdo al cumplimiento que uno ha dado ante las dificultades, ante los siniestros. A diferencia de lo que puede pasar a veces con brokers de Buenos Aires, de Capital Federal, donde realmente se venden mal los productos por precio. Nosotros acá, independiente de con qué compañía está asegurado, la gente o los productores se fijan mucho a ver quién es el asesor, y nos pasa a todos, no solo a nosotros, nos pasan a todos los restos de los colegas, en la cual mucha gente asegura por el nombre del productor de seguro y no por la compañía. Muchas veces algunos no tienen real dimensión de qué compañía está detrás, sino en lo que realmente el productor dio a través de su trayectoria. Sí, los reaseguradores hacen una estadística, generalmente entre los últimos 10 y 15 años, de la estadística siniestral, y en base a eso van marcando las tarifas por zona. Nos encontramos ahora con que en realidad tenemos algún tipo de dificultad, porque como que se han intercambiado un poco las zonas. Es decir, acá habitualmente uno sabía de que el partido de Villegas, por ejemplo, tenía mucho más siniestro que el nuestro, o hasta el mismo partido de Ameguino, y que a lo mejor, no sé, Junín, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Luján era de menos siniestralidad. Bueno, en los últimos 3 o 4 años se ha revertido eso, y todavía como los reaseguradores toman los últimos 10 o 15 años como que no se han adecuado las tarifas. Entonces por ahí se marca una diferencia que en la realidad no es tanta, pero bueno, a la hora de hacer un seguro todavía están marcadas. Suponemos que en los próximos 2 o 3 años se van a entrar a nivelar y no habría tanta diferencia entre los partidos. Bueno, hoy la gente ha tomado conciencia de las coberturas, y en realidad yo creo que con la profesionalización del productor agropecuario, a través de que sus hijos ya son universitarios, o la vinculación que hay con ingenieros agrónomos, hay una gran cantidad de ingenieros agrónomos que está trabajando y asesorando, se ha profesionalizado el trabajo del productor agropecuario. Entonces están buscando mayor cobertura, no solo en riesgos agrícolas, sino también en maquinarias, en el riesgo de trabajo. O sea, yo creo que en eso hemos avanzado bastante. Por ahí a lo mejor está la famosa industria del juicio, que no ayuda mucho, pero sabemos o contamos con que realmente hoy todo el productor agropecuario asegura mucho más de lo que aseguraba hace 20 años atrás. Bueno, el cultivo que por ahí es más sensible, porque justo le toca la época ya de maduración, de cosecha, cuando es la época más grave de siniestro. Generalmente la época más grave de siniestro puede ser noviembre y diciembre, y después los de final de ciclo en la gruesa, que son los que más pueden llegar a afectar. El trigo es uno de los cultivos que la gente trata de cubrir más este año, que tiene mejor precio. El año pasado no había demasiado interés, ahora ha cambiado un poco el interés del productor agropecuario. Y después, bueno, las épocas más sensibles son, en el caso del maíz, la floración, realmente que pueden ser siniestros de fines de diciembre o de enero. Y bueno, y los que son bastante trágicos son los de soja ya sobre final de ciclo, porque realmente una pequeña granizada puede ocasionar graves daños. Así que bueno, el clima ha cambiado mucho últimamente, así que hoy podemos esperar siniestro en cualquier época. Antes decíamos una piedra en invierno era muy difícil de que existiera, sin embargo ahora se da en cualquier época. El clima nos ha dado muchas sorpresas en el último tiempo. Y volviendo a lo anterior que me decía, yo te hablaba de tarifas de la zona nuestra de la provincia de Buenos Aires. Ya después, si nos remitimos a Córdoba, por ejemplo, a medida que te vas hacia el lado de Río, no tanto Marcos Juárez, pero te vas más acercando a Río Cuarto, ahí se habla de coberturas con franquicia, porque son zonas de alta siniestralidad. A lo mejor hay deducibles que pueden ser del 10%, del 15% según la compañía. Es decir, son franquicias deducibles del siniestro. Tenés un 100% de daño, cobras un 85% en el caso de franquicia del 15%. Nosotros acá en lo que es provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe estamos trabajando con el franquicia de 6% no deducible.
De manera que si tenés el 7%, cobrás el 7% entero. Entonces, indudablemente es distinta la tasación. De todas maneras, uno puede contratar a su gusto también, porque por ahí hay gente que dice, bueno, yo quiero con una franquicia porque la primera parte la puedo soportar, pero no puedo soportar un gran siniestro, un siniestro de gran magnitud. Entonces uno puede elegir las coberturas de acuerdo a lo que pretende gastar o a lo que le da el presupuesto. Hay distintas formas de asegurar, hay gente que es dueña del campo y que a lo mejor dice, bueno, yo solamente quiero asegurar la inversión del cultivo. Hay otros que dicen, yo quiero asegurar el valor del cultivo y además el valor de la tierra, porque tengo afectada la tierra durante 6 meses y bueno, tengo gastos que son el inmobiliario, el arreglo vial y demás. Y hay gente que dice, bueno, yo tengo que cumplir con mi presupuesto, yo tengo un grupo familiar en el cual tengo y una gran carga impositiva en la cual tengo que llegar sí o sí, y bueno, entonces esa es la gente que más trata de cubrirse. Pero después sí, uno puede asegurar, para dar ejemplos, un trigo desde 10 quintales a 40 quintales, 45 quintales, y hablando de soja puede ser de 20 a 35 quintales o 40 quintales. Y bueno, maíz ya estamos hablando de 60, 70, 80, de acuerdo a si son maíces con riego o sin riego, si son maíces de primera o tardío. Bueno, depende un poco de las obligaciones que tenga cada uno en cuanto a su presupuesto. Bueno, en eso también tenemos que avanzar bastante como país, porque sí, la verdad que se debería trasladar en carretones, a veces los costos eso no lo permiten, y lo que hay que tener muy en cuenta que si uno ve lo que es la ley de seguro, la circulación de la maquinaria agrícola debe ser de día, de sol a sol, así como dicen la ley de seguro. Pero bueno, a veces con sorpresa nos encontramos que en época de cosecha tenemos que trabajar y salir de un campo a otro y a veces estamos circulando en horarios que no están permitidos. Bueno, eso no tendría cobertura y sin embargo por el afán de poder terminar, porque el clima, si viene una lluvia y hay que tratar de terminar, muchas veces uno termina, todos creo que en algún momento algún tipo de infracción cometemos en ese sentido, a veces por desconocimiento y a veces por obligaciones contractuales. Bueno, nosotros tenemos una de las compañías en la cual tiene un convenio con Vialidad Nacional y al momento de suscribir la cobertura de maquinarias también entregamos el certificado de Vialidad Nacional sin costo. Eso realmente es un gran beneficio porque si no uno tiene que salir a la ruta y hasta que tramita el certificado de vialidad lleva unos días y bueno, realmente es un gran beneficio para el contratista o para el productor agropecuario que tiene que salir a transitar la ruta y bueno, y realmente ese certificado de vialidad se está pidiendo. Inclusive ahora hay provincias que a su vez de pedir el certificado de vialidad nacional piden el de vialidad provincial. Y cada provincia tiene su reglamentación, algo que complica bastante la operatoria, pero yo creo que a futuro debería haber una reglamentación uniforme, que el mismo certificado sirva para todo, o bien que las provincias los requerimientos los asemejen a los de vialidad nacional. Bueno, el seguro de la máquina, como de cualquier vehículo, tiene la responsabilidad por un lado y después la cobertura de casco por otro. La cobertura de casco estamos hablando de robo e incendio. Cuando cubrís robo e incendio, cubrís el incendio de tu propia máquina y a su vez en la compañía que nosotros trabajamos tiene incluido un seguro que se le llama seguro técnico, pero que está incluido sin costo dentro de la póliza de casco, en la cual se cubre hasta al dueño del cultivo hasta 1.500.000 pesos en este momento de la cobertura que nosotros tenemos y bueno, se está hablando de ampliarla porque son valores que eran hasta la campaña pasada. Esa cobertura se da para terceros, es decir, si yo soy contratista, estoy trabajando en un campo ajeno, estoy cubriendo el cultivo de la persona del dueño del campo. Ahora, si el cultivo es propio, no opera. Es decir, me pagaría el seguro, el incendio de la cosechadora, pero no me pagaría el incendio de mi cultivo, porque no se cumple la condición de la responsabilidad hacia terceros. La oficina del INCO es Alem 739, en Robert San Martín 167, o en los teléfonos del celular personal 1557 5466 y los fijos 498 649, 421 663 y 431 493.